Buenos días, soy César Fernández y voy a presentar este trabajo que hemos desarrollado en colaboración con mis compañeras María Asunción Vicente, Irene Carrillo y Mercedes Guilabert. Lo primero que vamos a explicar en el trabajo es qué es un paciente virtual. Bueno, un paciente virtual es realmente un programa de ordenador que simula el comportamiento de un paciente real, como podemos ver en el gráfico. Normalmente estos pacientes virtuales se utilizan para educación en medicina y los objetivos que tiene el estudiante son, en primer lugar, interactuar con este paciente. En segundo lugar, el estudiante o la estudiante puede pedir pruebas médicas, puede pedir una radiografía, puede pedir una analítica, etc. Y en función de todo esto tomará decisiones y comprobará la evolución del paciente, que simulará el mismo comportamiento que un paciente real. Por lo tanto, este tipo de herramientas son muy útiles tanto para aprendizaje como para evaluación, para ver si el estudiante o la estudiante lo ha hecho correctamente. Dentro de los pacientes virtuales existen unos específicos que llamamos conversacionales. La diferencia es que estos pacientes únicamente simulan la consulta médica. Son muy parecidos a lo que representaría una videoconsulta real, como se hace en la actualidad. Tenemos al estudiante enfrentado a la pantalla del ordenador, donde está el paciente virtual, que le va a contar sus síntomas y él tiene que tomar decisiones. Bien, los objetivos del estudiante en este caso son, en primer lugar, diagnosticar o elegir el tratamiento correcto para el paciente. En segundo lugar, ciertas consideraciones como no olvidar preguntas relevantes que se deben hacer siempre, como alergias a medicamentos. También no realizar preguntas innecesarias que pueden alargar innecesariamente la consulta, mantener un tono de conversación adecuado, etc. En resumen, estas herramientas también sirven para aprendizaje y para evaluación de los estudiantes de medicina. Bueno, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para crear un paciente virtual del estilo de los anteriores? Pues ahora vamos a ver que es extremadamente simple y para eso vamos a hacer un ejemplo lo más sencillo posible. Vamos a decirle a la inteligencia artificial una instrucción muy simple como esta que tenemos en pantalla. Le decimos, eres una paciente mujer de 50 años que sufre apendicitis. Quiero que respondas a las preguntas que te va a realizar una doctora explicando tus síntomas. Y solo con eso, la inteligencia artificial ya se va a comportar como si fuera un paciente con apendicitis con los datos que le hemos dado, va a inventarse los síntomas y va a responder a las preguntas del estudiante o la estudiante de un modo muy natural, como si fuera una persona, de un modo casi indistinguible como lo haría una persona. Lo primero que nos responde la inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT, sería, claro, vamos a simular una consulta médica. Yo seré la paciente de 50 años que sufre de apendicitis y tú puedes hacerme las preguntas que consideres necesarias como doctora. Estoy lista para empezar cuando tú lo estés. Bueno, vamos a ver si de una forma tan sencilla es posible crear una inteligencia artificial, un paciente virtual que funcione realmente bien. Vamos a poner a prueba el sistema. La primera pregunta que haría el estudiante, por ejemplo, podría ser ¿por qué acude a la consulta? Y aquí vemos que la inteligencia artificial nos responde correctamente. Nos dice, doctora, vine a la consulta porque desde hace aproximadamente 24 horas estoy experimentando un dolor intenso en la parte inferior derecha de mi abdomen. Al principio el dolor era leve y se ubicaba en la zona alrededor del ombligo, pero luego se desplazó hacia la derecha y se ha vuelto más agudo y constante. También he notado que el dolor empeora cuando me muevo, toso o incluso cuando respiro profundamente. Además, me siento muy fatigada, con náuseas y he tenido algunos episodios de vómitos. También he perdido el apetito y tengo un poco de fiebre. Bueno, pues sería una respuesta razonable para una paciente que tiene apendicitis. Ahora vamos a continuar con la conversación a ver si sigue respondiendo bien. En la siguiente pregunta, el estudiante o la estudiante le diría, ¿le había sucedido anteriormente? Y ahora vemos que el paciente virtual también responde con corrección y teniendo en cuenta lo que había dicho antes. Dice, no doctora, nunca antes había tenido un dolor como este. He tenido molestias abdominales en el pasado, como indigestión o gases, pero nada tan intenso ni localizado como lo que estoy sintiendo ahora. Es la primera vez que experimento algo así. Bueno, pues sigue funcionando con corrección. Vamos a preguntar algo más. Por ejemplo, ¿nota más el dolor sentado o de pie? Y el paciente virtual nos dice, doctora, noto que el dolor es más intenso cuando estoy de pie o caminando. Al estar sentada o acostada, especialmente si intento acurrucarme o mantener las piernas dobladas hacia el abdomen,
El dolor parece disminuir un poco, aunque nunca desaparece por completo. Bueno, pues hemos visto que se ha creado un paciente virtual que se comporta razonablemente bien con poquísimo esfuerzo. Vale, vamos a resumir todo esto que acabamos de ver. Hemos visto que sin necesidad de saber programar hemos creado un paciente virtual funcional que se comporta razonablemente bien. Esto hace pocos años habría sido muy difícil, habría requerido un trabajo de programación realizado por profesionales, que habría sido costoso, que habría sido lento, y además, al final de tanto trabajo, la interacción no habría sido tan natural, el lenguaje no habría sido tan natural, habría consistido en frases repetitivas un poco robóticas. En el ejemplo que hemos hecho, que ha sido muy sencillo, solo tenemos texto, no tenemos imagen, podríamos tener audio con facilidad. Y si quisiéramos tener la imagen para que fuera como una videoconferencia, también hay herramientas que nos permitirían incluir un personaje o un avatar y seguiría siendo muy sencillo, ¿vale? Seguiría siendo muy parecido. ¿Qué podemos hacer con este paciente virtual? Pues si lo queremos usar para educación, lo que haríamos sería que las conversaciones mantenidas por el estudiante o la estudiante con el paciente virtual y el diagnóstico que nos ofrece, luego los podría analizar alguien para evaluar, corregir, decir si todo es correcto, en qué hay que mejorar, etc. Bien. En resumen, se trata de un avance extraordinario si estamos hablando de enseñanza de la medicina. Con muy poco esfuerzo conseguimos un entrenador muy fiable. Y en esta otra transparencia vamos a ver los problemas que se pueden presentar. En primer lugar, la inteligencia artificial se está inventando todos estos textos, con lo cual no podemos tener la certeza de que los síntomas que nos está expresando sean siempre correctos. Esto se debe a dos factores. En primer lugar, la inteligencia artificial es como si fuera una caja cerrada. No está programada de un modo legible. No está programada del modo que nosotros le decimos, si te hacen una pregunta X, tú tienes que responder esto. Está programada de otra forma, mediante entrenamiento, a partir de una base de datos de miles de historias clínicas y miles de conversaciones, y a partir de esa gran base de datos, la inteligencia artificial infiere cómo debe comportarse, pero es algo que nosotros no podemos leer instrucción a instrucción. Además de esto, para que las respuestas o el lenguaje sea más natural, la inteligencia artificial siempre incluye aleatoriedad, no responde dos veces lo mismo, con lo cual no bastaría con probar el sistema una vez y sacar la conclusión de que funciona. Podría funcionar una vez y a la vez siguiente darnos un síntoma que fuera incorrecto. Bien. En concreto pueden aparecer incorrecciones de género, que son en las que nos vamos a centrar en este trabajo. Y para esto tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades en las cuales los síntomas son diferentes según se trate de un paciente mujer o un paciente hombre. Ejemplos de estas enfermedades son el infarto de miocardio, la depresión, etc. Existen varias. Bien, nuestra pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a generar bien los síntomas o va a tener en cuenta preferentemente los síntomas de los hombres, aunque pidamos que la paciente sea mujer? Bueno, a partir de esto definimos los objetivos del proyecto. Los objetivos son, en primer lugar, evaluar si las inteligencias artificiales generan adecuadamente los síntomas en sus pacientes virtuales o bien tienen sesgo hacia los síntomas de los pacientes masculinos. Y en segundo lugar, en caso de que estos sesgos existan, debemos proponer contextos o informaciones adicionales que introducimos a las inteligencias artificiales que permitan reducir o eliminar este comportamiento incorrecto. Bueno, ¿qué es el contexto que definíamos en la diapositiva anterior? Aquí tenemos un ejemplo. Partiendo del mismo mensaje o instrucción que dimos a la inteligencia artificial anteriormente, si añadimos un texto que diga, ten en cuenta que la misma enfermedad puede presentar síntomas diferentes en pacientes hombres y pacientes mujeres, ya estamos indicando una información adicional a la inteligencia artificial, que nos vamos a llamar contexto, que le permitirá comportarse de otra manera. Bien, pues nuestro objetivo es ver qué contextos hacen que la inteligencia artificial funcione con más precisión. Bien, ¿cuál es la metodología que vamos a usar para el proyecto? En primer lugar, vamos a seleccionar las inteligencias artificiales que utilizaremos. En principio serán ChatGPT, por ser la alternativa más común, más utilizada, y Mistral, que es una inteligencia artificial desarrollada en Europa. En segundo lugar, vamos a hacer una selección de enfermedades cuyos síntomas sean diferentes en mujeres y hombres. Ya hemos hablado antes del infarto de miocardio y la depresión.
En tercer lugar, vamos a proponer una serie de contextos, lo que antes decíamos que eran informaciones adicionales para la inteligencia artificial, que puedan paliar los sesgos de género de las inteligencias artificiales. A continuación, crearemos una batería de preguntas que serán siempre iguales y que de alguna forma estarán recreando las preguntas que podría hacer un estudiante o una estudiante a la inteligencia artificial. Con todo esto, realizaremos experimentos y cada experimento lo repetiremos 20 veces. 10 veces con una paciente mujer y 10 veces con un paciente hombre, para compensar la aleatoriedad de las inteligencias artificiales. Una vez hechos los experimentos, analizaremos los resultados y comprobaremos si los síntomas que nos ha propuesto la inteligencia artificial son correctos según el género del paciente. Bueno, todavía no está realizado el proyecto, pero sí contamos con qué resultados pretendemos obtener. Entonces, los resultados nos permitirán determinar, en primer lugar, cuál de las inteligencias artificiales que vamos a analizar es más precisa al tener en cuenta los síntomas diferentes en mujeres y hombres de las mismas enfermedades. En segundo lugar, nos va a permitir, de alguna forma, cuantificar estos errores que cometen. Y, además, vamos a poder determinar qué contextos son más eficaces para corregir estos errores que indicamos. Bien, termino con unas conclusiones. En primer lugar, considero que los pacientes virtuales basados en inteligencia artificial serán muy comunes en los próximos años. Van a ser unas herramientas tremendamente útiles para el aprendizaje en medicina y es fundamental que sean capaces de simular con precisión los síntomas que dependen del género del paciente. ¿Qué conseguimos si estos pacientes virtuales tienen un funcionamiento correcto? Pues conseguiremos tratamientos más precisos y personalizados en la atención sanitaria real, cuando estos estudiantes o estas estudiantes ejerzan la medicina realmente. Y nada más, muchas gracias por su atención.